siguiendo con estas experiencias, pues nos centramos ahora en la siguiente ponencia de doña Lourdes Castro Sánchez, directora y orientadora en el Colegio Rafaela María de Valladolid, maestra de la especialidad de audición y lenguaje, además de psicopedagoga, que ha trabajado muchos años en el sector privado con su propio gabinete y posteriormente en el colegio. Yo creo que es una gran experiencia la que podemos desarrollar ahora en esta ponencia de educar en la diversidad, la inclusión de las altas capacidades en los proyectos educativos. Es un paso también basado en esa experiencia, en esa forma de trabajar, que seguro que nos dará muchas luces y nos ampliará también otro parámetro, otro elemento de cómo atender a estos alumnos de altas capacidades. Doña Lourdes Castro, muchísimas gracias por participar aquí con nosotros. Sé que además desde la dirección del centro hay que liderar este tipo de proyectos, hay que liderar un tipo y un modelo distinto de centros educativos basados en esta atención a la diversidad, en la cual todos somos diferentes y bueno, pues estamos atentísimos a lo que usted nos pueda enriquecer. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los participantes. Buenos días. Creo que vamos con un poquito de retraso, así que intentaré ir ligera para hacer mi exposición y que sea lo más práctica posible. Vamos a empezar con ello. Cuando hablamos de educar en la diversidad y estamos hablando de la inclusión de los alumnos, del alumnado de altas capacidades en los proyectos educativos, hay que partir de un concepto amplio, que es el concepto de inclusión. Y entonces, por ahí es por donde vamos a empezar, para ver cómo un centro debe de entender lo que es la educación inclusiva o lo que es el concepto de inclusión. Y ahí he tomado como referencia a una gran profesional que es para mí, que es Coral Elizondo, que habla de la educación inclusiva realmente como un derecho a todos, a que se les reconozca a todo el alumnado sus capacidades. Esto sería, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el paradigma que tiene que mover a los centros y eso es lo que nosotros desde nuestra escuela intentamos construir. Un entorno en el que todos sientan que tienen una oportunidad para aprender y para ser atendidos reconociendo la capacidad que tiene cada uno. No en lo que se les da mal, sino en aquello en lo que pueden mejorar y en lo que tienen que mejorar porque cada uno tiene algo de lo que nos tiene que aportar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el concepto que tenemos que basarnos como escuela para tener en cuenta una escuela inclusiva. Supone el querer cambiar, que es algo de lo que nos acaba de dejar muchas píldoras Juan Carlos, ¿no? El que una escuela tiene que querer cambiar. Pues seguimos entonces, lo que decía, que cuando nuestro centro se pone en marcha para irse transformando en un centro inclusivo, pues hay muchas cosas a tener en cuenta. Y algo que al principio caemos en la tentación es de querer hacer todo y de quererlo hacer todo a la vez. Y esto es algo que no se puede hacer, que hay que ir poquito a poco y viendo también un poco cuáles son las necesidades del cole, los recursos que tiene el centro, en fin, las posibilidades, la formación que tiene el profesorado, el enfoque que quiere el equipo educativo, pero siempre eso, queriendo, ¿no? Que era lo que, vuelvo ahí a la diapositiva en la que nos hemos quedado, lo que decía Juan Carlos, que es querer cambiar, que al principio da un poco de vértigo, porque estamos muy acostumbrados a trabajar la atención a la diversidad con alumnado que tiene dificultades o que son alumnos con necesidades educativas especiales, con algún tipo de discapacidad, pero el gran reto es también atender al alumnado que es más capaz, que tiene capacidades por encima de la media y que muchas veces no sabemos cómo tenemos que atenderlos. Entonces, ahí es donde poquito a poco hay que ir eliminando esas barreras para ellos también, ¿de acuerdo? Pensando en lo que decía Juan Carlos también, es que sea una atención que al final acabe englobando a todo el alumnado. Y entonces ese es el reto que tenemos que tener los centros. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues lo que decía, analizando el tipo de centro. Lo que yo voy a exponer aquí es un poco la realidad que tenemos nosotros en el colegio, que será muy diferente dependiendo del centro en el que cada uno se encuentre. No tiene nada que ver un centro que sea muy grande o un centro que sea una escuela rural, eso partiendo del número de alumnos a que hay que atender, los recursos personales y materiales que se tienen,
la formación del profesorado, que es muy importante, y a mí me encanta ver que hay tanta gente que está poco a poco queriéndose formar en este campo, y que los que estamos en contacto con alumnado de altas capacidades queremos seguirnos formando, porque hay mucho campo en el que hay que aprender, ¿no? Y luego, pues eso, las experiencias previas, ver dónde hemos cometido errores, ver nuevas ideas, y por lo tanto, ese es un primer análisis que tenemos que tener en cuenta, una especie de DAFO en el que tenemos que tener en cuenta las fortalezas y las debilidades que como centro tenemos, para ver qué es lo que podemos abordar, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo lo concretamos, toda esta atención inclusiva del alumnado de altas capacidades? Pues para nosotros es muy importante y recomendamos que se haga una detección precoz. Cuanto antes se identifique al alumnado de altas capacidades, antes se podrá intervenir con ellos y antes se les podrá dar la respuesta educativa que necesitan. Posteriormente o paralelo, hay que tener en cuenta la ley vigente, y muchas veces es lo que voy a tratar ahora de exponer. Simplemente con tener en cuenta que hay una ley educativa que nos obliga a hacer determinadas actuaciones, ya estaremos consiguiendo una gran parte de nuestras actuaciones. Y luego ya descender a nivel centro y a nivel aula y ver cuáles son los proyectos o las actividades concretas que podemos hacer. Bien, la detección precoz debe de ser una filosofía de centro. Para eso tiene que estar sensibilizado todo el equipo docente que está en ese colegio. Tiene que tener eso, un mínimo de conocimiento sobre lo que es el alumnado de altas capacidades, y ante la duda, si no lo tienen muy claro, tener a alguien de referencia, que normalmente suele ser el departamento de orientación, a quien preguntar o decir: tengo una sospecha de que aquí hay algo, yo estoy viendo algo diferente o algo especial que creo que tiene que ser valorado. Y eso es una estupenda noticia si es así. Aunque a los orientadores, y en este caso me vais a ver que yo cuando voy cambiando de mi perfil de dirección a mi perfil de orientadora, porque como comparto los dos, pues me permite tener una visión más amplia. Pero a mí, cuando me vienen los compañeros derivándome valoraciones para ver si un alumno o una alumna tenía altas capacidades, a pesar del trabajo que supone, porque son valoraciones complejas, a mí me parece que es una excelente noticia porque el alumnado. Vuelvo a decir, es muy importante para ello también que haya una formación de profesorado que sea sensible a lo que es las altas capacidades y a saber más allá de si es bueno o mal estudiante, porque muchas veces, por desgracia, tenemos un mal concepto de lo que es un alumno de altas capacidades. Y el alumnado de altas capacidades, muchas veces, supongo que a lo largo de la mañana, disculpadme, no he estado presente, pero supongo que habrá quedado muy claro que no necesariamente es un alumnado que tiene muy buenos resultados académicos. Entonces hay que saber más allá, querer ver y tener conocimiento de qué otros signos de alarma son los que nos puedan dar la pista de que tenemos a un alumno o a una alumna de altas capacidades, y automáticamente derivarlo al departamento de orientación o al equipo de orientación que esté encargado de la valoración de estos alumnos, ¿vale? Bien. Cuando yo como orientadora hago la valoración de si un alumno o una alumna tiene altas capacidades, voy más allá de los meros datos de capacidad intelectual, de hacer los test pertinentes de qué CI tienen. Y ahí supongo que nosotros estamos en la comunidad de Castilla y León, pero dependiendo de qué comunidad autónoma tengamos a ese alumno o a esa alumna, pues vamos a ver que hay todo un debate sobre lo que, en función del CI, se considera que un alumno o una alumna es de altas capacidades. En nuestra comunidad autónoma, para ser considerado alumno con altas capacidades, tiene que dar en los test que miden la capacidad intelectual un CI superior a 130. Y por desgracia, aquel alumno o alumna que nos da un CI de 128, pues se puede quedar fuera de esto. Y esto es algo bastante injusto. También va a depender de la fortuna que tengamos o no del inspector o la inspectora de centro, que hay veces que sí que también tienen formación sobre este tipo de alumnado, y les puedes argumentar que hay diferentes modelos para valorar las altas capacidades que no se basan solamente en el CI que dan, ¿de acuerdo? Más allá de la capacidad intelectual, tenemos que recopilar información, y es muy importante, sobre los talentos que tiene el alumno o la alumna. Aquello en lo que son especiales, en los que son buenos, que encajan además con sus centros de interés y por lo tanto destacan. Muchas veces nos va a pasar que de forma global tenemos las diferentes capacidades o las diferentes áreas que miden los test de inteligencia con una
con una puntuación, unos percentiles muy elevados, pero hay veces que no, que solamente va a ser una parte determinada. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos están dando a entender que esta persona tiene un talento verbal, tiene un talento de razonamiento matemático, lógico, muy elevado, o a lo mejor vamos a descubrir que no vamos a ver algo en los test, pero sí que sabemos, porque el contexto familiar o el contexto escolar nos indica que son personas que tienen un talento especial para la música o para el deporte o para el diseño, etcétera. Entonces, esto es muy importante, recuperar esta información para luego ver de qué manera podemos abordarlo dentro del centro escolar. Como decía, es muy importante no solamente quedarnos con lo que nos dan los test, sino que hay que recoger información de las familias. A mí es uno de los mayores tesoros cuando o me reúno con las familias o les facilito diferentes cuestionarios para que me den información, porque muchas veces nosotros vemos cómo se comportan a nivel social y a nivel de rendimiento escolar dentro del aula, pero tenemos a un alumno o una alumna que es mucho más que lo que nosotros vemos en el colegio y que muchas veces en el colegio quieren pasar desapercibidos y no nos muestran todo lo que son, y sí que se muestran tal cual son cuando hacen sus actividades extraescolares, cuando van a algún otro grupo o simplemente en casa. Y en casa las familias nos dicen, pues eso, cómo, pues lo que ven, lo que les gusta, lo que preguntan, dónde tienen interés, qué hacen, en qué se les da bien. Esto es muy importante, porque de eso luego nosotros nos vamos a tener que nutrir para diseñar en la medida que podamos dentro del aula actividades que entronquen con esos talentos o con esas habilidades y con los centros de interés que tienen. También nosotros tenemos que recopilar información de cómo se desenvuelve en el contexto escolar, porque a lo mejor necesitamos hacer algún tipo de ajuste o cuando nos encontramos con disincronías y que se les da muy bien una cosa, pero no se les da tan bien otra y tenemos que tirar de ellos porque muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que un alumno o una alumna con altas capacidades se les da todo bien y ya vienen con todo aprendido y mucho menos. Evidentemente se les pueden dar bien muchas cosas, pero algunas otras pueden tener dificultades. Hay veces que tenemos dobles excepcionalidades a las que tenemos que atender, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante también tener en cuenta cómo se envuelve esa persona dentro del contexto escolar. Y como decía, conocer al niño más allá de los test. Esto es fundamental, ¿vale? Bien, como os decía, muchas de las actuaciones que tenemos que hacer como centro escolar es atender a la ley educativa. Ya, evidentemente, la LOE ya nos indica que hay un alumnado de altas capacidades que se define como un alumnado con necesidad de apoyo educativo. Y si es un alumnado con necesidad de apoyo educativo es porque tiene unas necesidades. Queda como muy obvio y es algo de perogrullo, pero muchas veces no somos conscientes de que esto es así y les dejamos pasar, ¿vale? Decir, va sacando buenas notas, nada, pues entonces que va todo bien. No, estas personas necesitan estar motivadas, necesitan sentir que hay retos, necesitan sentir que se puede aprender de diferentes maneras y ya la ley nos está diciendo que esto es así y que tenemos que atenderlo. Bien, como centro tenemos una serie de documentación que no solamente se tiene que quedar en el mero hecho o en el mero papel, pero sobre la que tenemos que reflexionar para considerar que somos un centro inclusivo. El proyecto educativo del centro, en la programación general de aula, cuando estamos haciendo el programa de atención a la diversidad, toda esta serie de documentación tiene que recopilar y recoger directrices que hagan entender que somos un centro inclusivo, que estamos dispuestos a poner a disposición de todo el alumnado los recursos personales y los recursos materiales que tengamos, sean los que sean, que por eso os decía que el punto de partida que debemos de tener en cuenta es cómo somos como centro y qué posibilidades tenemos, porque hay veces que por mucho que queramos no se puede abordar todo y tenemos que ser humildes e ir dando pequeños pasos para ir mejorando poco a poco. Tenemos que tener en cuenta que a nivel organizativo dispondremos de menos o más apoyo especializado. Yo tengo la fortuna de que a pesar de que somos un cole muy pequeñito, somos un cole de una línea, tengo a dos profesores PT y a una profesora ALE a jornada completa, porque tenemos bastante alumnado al que atender. Y esto es una gran fortuna, porque esto nos permite poder diversificar las diferentes actuaciones que hacemos. Los apoyos inclusivos a veces que se pueden dar dentro del aula y hay veces que no se pueden dar dentro, no es que no se puedan dar, que consideramos que son más efectivos cuando se dan fuera del aula. Ahí la manera que tenemos de diversificar también ese apoyo puede ser a través del profesorado de refuerzo que pueda
dar apoyo al profesor tutor, al profesor especialista en ese momento. También tenemos que ver cómo coordinar los diferentes horarios para trabajar y para coordinar los proyectos que se puedan hacer. Nosotros hemos tenido debates sobre si había alguna manera de hacer horarios paralelos o no, para hacer proyectos que se pudieran dar a la vez en dos aulas, y lo teníamos en marcha y es algo que podemos retomar cuando acabemos el tema del COVID y las restricciones, porque ahora mismo no es posible, pero sí que teníamos algún proyecto en el que valorábamos la posibilidad de que dos cursos estuvieran haciendo el mismo proyecto a la vez y se intercambiasen entre ellos. Otra de las maneras que tenemos de organizarnos para dar una atención adecuada al alumnado de altas capacidades es la de que si prevemos que va a haber un alumno que tiene que ir al nivel superior para enriquecerse para alguna asignatura en concreto, intentar que las tutoras o los profesores especialistas coloquen, por ejemplo, si es matemáticas o ciencias sociales o ciencias naturales, dentro de su organización del horario, coloquen en cuarto y en quinto, por ejemplo, esa asignatura a la vez para que el alumno, cuando retorne a su grupo de referencia, no haya perdido otras asignaturas y se pueda beneficiar del resto de dinámicas del aula. Así, con un montón de detalles que tenemos que ir teniendo en cuenta si queremos ir dando determinados pasos que indiquen que estamos dispuestos a atender a este alumnado. Cuando nosotros empezamos a transformar progresivamente la atención al alumnado de altas capacidades, teníamos un punto de inicio, y es que nosotros en nuestro cole siempre se ha atendido de una manera o de otra a este tipo de alumnado y hemos sido muy sensibles a la hora de detectarlos. Pero había lo que se llama la enseñanza personalizada, es decir, teníamos un programa de enriquecimiento que estaba creado para ellos. Es decir, yo tengo una necesidad y le hago un programa de enriquecimiento, y queríamos dar un paso más allá, y es tratar de facilitar que haya una enseñanza diferenciada, es decir, que nuestro alumnado tenga diferentes alternativas de aprendizaje, de manera que se vaya beneficiando de diferentes cosas, no solamente de un programa que tiene. Hoy salgo al programa y hoy me beneficio de ello, sino que haya diferentes alternativas de aprendizaje en el cual se beneficien ellos y también el resto de alumnos del aula. Bien, esto no es más que la referencia de que tenemos que hacer caso a que hay medidas ordinarias que hay que atender sí o sí, entre las cuales hay que hacer especial incidencia en la metodología, no solamente en la organización de aula, de centro, a nivel documental, sino también en la metodología. ¿Cómo podemos hacer estas cosas? Bueno, pues ya la propia ley nos dice que tenemos la posibilidad, pero como medidas ordinarias, fijaros que no estoy en medidas especiales ni extraordinarias, la posibilidad de que haya grupos de ampliación, de que haya un agrupamiento flexible y heterogéneo. Entonces, nosotros lo que hacemos es promover un programa de enriquecimiento curricular fuera del aula. Tenemos a un profesor PT especializado en altas capacidades que recoge de cada aula a todo el alumnado que tenemos, y hay unos cuantos en cada aula. No necesariamente hay un programa de enriquecimiento para los de tercero, otro para los de cuarto, sino que les tratamos de agrupar, pues, por lo menos en clases de dos niveles, ¿vale? A lo mejor están un grupo de primero y segundo juntos, de tercero y de cuarto juntos. También un poco en función del nivel de desarrollo que tengan, de los centros de interés que compartan. No grandes diferencias entre ellos, ya os digo, sí que procuramos que vayan más o menos por ciclos, lo que antes se considerarían los ciclos. Y les ofrecemos un programa de enriquecimiento curricular fuera del aula. Pero dentro del aula les ofrecemos programas de investigación grupal o grupos de expertos que puedan desarrollar dentro de la propia clase. Cuando hablamos de que les tenemos que ofrecer también adaptaciones curriculares que afecten a la metodología didáctica, nosotros tenemos dentro del día a día del aula diferentes estrategias de aprendizaje. Trabajamos algunas de las asignaturas a través de rutinas de pensamiento. Les damos opción a que, si han acabado la tarea o estamos dentro de un nivel de compactación, como el que nos explicaba Juan Carlos, puedan trabajar, puedan investigar sobre sus centros de interés. Es decir, que al final lo que buscamos es que estén motivados y que hagan sus creaciones, que luego se les vamos a valorar, que era otra de las cosas que decía Juan Carlos. Es muy importante que cuando tú les propones que hagan diferentes actividades, luego ellos sientan que tienen un sentido, que se les va a tener en cuenta, porque si no, eso al final acaba quedando como en la nada. Sí, yo he investigado sobre los planetas
o sobre Egipto, pero no lo he podido compartir con mis compañeros, los cuales además se van a beneficiar de que yo se los ponga, que soy igual, les va a gustar mucho. Entonces, eso es lo que también se tiene que hacer. Adaptaciones curriculares que les beneficie a ellos y al resto. Bien, si pasamos a otro nivel, tenemos que atender a la ley cuando nos hace referencia a medidas especializadas y extraordinarias. La posibilidad de que tengan un apoyo especializado, como os explicaba antes, en nuestro caso es que tienen a un profesor especializado en altas capacidades con el cual van a poder trabajar dentro del programa de enriquecimiento. Y luego siempre tienen la posibilidad de que hagamos adaptaciones curriculares con un enfoque vertical. Y luego tenemos una serie de medidas extraordinarias a las cuales hay que tener en cuenta y que muchas veces, pues no sé si por pereza, por desconocimiento o no se tienen en cuenta y a veces es una solución para el alumnado y es la aceleración o bien parcial o bien total del currículum, ¿vale? De manera que ellos sientan que el nivel que están aprendiendo es un nivel de reto, es un nivel que a ellos les motiva, sobre el cual sienten que están aprendiendo algo, porque si les tenemos con un nivel que es el medio de la clase, se nos van a desmotivar, se van a aburrir y en alguna ocasión además vamos a empezar a ver problemas de comportamiento o problemas de ansiedad o problemas en casa de que empiezan a tener dolores de tripa porque no quieren venir al colegio, se empiezan a pintar las manos, se empiezan a morder las uñas, es decir, mucho cuidado con esto, debemos de intentar en la medida de lo posible darles lo que necesiten con aceleraciones parciales, bueno, con todas estas medidas que hemos dicho dentro del aula, pero hay veces que son insuficientes o que hay que combinar. Si yo hago una serie de actuaciones dentro del aula con el grupo de referencia que tienen, pero luego también tengo que contar con que a lo mejor les tengo que acelerar parcialmente el currículo en determinadas asignaturas. Y hay veces que nos encontramos con la necesidad de una flexibilización completa del periodo de permanencia en la etapa y que les tenemos que plantear que tienen que estar en todas las asignaturas en un nivel superior, ¿vale? Entonces, toda esta serie de medidas hay que tenerlas en cuenta y hay que utilizarlas para dar una respuesta adecuada a cada alumno. Habrá algunas personas que solamente necesiten una o dos cosas y habrá otras que necesiten un mix de todo ello para dar una respuesta lo más ajustada posible a las necesidades que tienen. Bien, una vez que hemos tenido en cuenta el tipo de centro que somos, que la ley está para aplicarla y para tenerla en cuenta y para diseñar diferentes alternativas para atender al alumno de altas capacidades, tenemos que descender al nivel de centro y al nivel de aula. Entonces, vuelvo a tomar otra vez como referencia a Coral Elizondo y ahí nos sugiere una serie de medidas que debemos de tener en cuenta, vuelvo a decir, en función de cómo seamos como centro, tanto a nivel metodológico como a nivel curricular, como a nivel de recursos que podemos utilizar como centro y como aula. Nosotros siempre tenemos una apuesta muy firme por el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo, el que puedan trabajar pues eso, en función de las necesidades que cada uno tiene y que todos se puedan enriquecer. No me voy a extender porque estoy segura de que todos conocéis lo que es el aprendizaje cooperativo. Aquí hay en determinadas ocasiones que cuando utilizamos el aprendizaje cooperativo, el alumno con altas capacidades juega diferentes roles. Hay veces que tiene un rol de experto y hay veces que no, que tiene otro rol dependiendo de las necesidades que necesitamos desarrollar con este alumno. Podemos trabajar en grupos cooperativos que sean muy heterogéneos y hay veces que para que ellos sientan que están motivados es necesario trabajar con grupos cooperativos de nivel homogéneo para ellos, porque a veces nos ha pasado que siempre les colocamos en el papel de experto, pero sienten que no tienen un reto en lo que están trabajando, porque tienen que tirar del resto, porque el resto no les sigue o su cabeza va a otro funcionamiento diferente y entonces sienten que están haciendo ellos su trabajo. No es cierto, pero la motivación ha decaído y entonces tenemos que estar muy alerta con esto porque a veces que lo que necesitan es trabajar con otros alumnos que tengan un nivel superior y que les dé eso, tengan sensación de reto en lo que están trabajando, ¿vale? Muy importante trabajar también por proyectos para que sientan que no solamente estamos con un tema, con el libro y con actividades que son más normales o más tradicionales o más típicas, sino que trabajar por proyectos nos permite que ellos introduzcan dentro de ese proyecto sus centros de interés.
en algunas ocasiones nosotros cuando hemos trabajado por proyectos, hay veces que ellos, y hablo de ellos porque vuelvo a decir que tenemos la fortuna de tener a diferentes alumnos, a varios alumnos dentro de cada clase, trabajar un proyecto que es solo de ellos. Es un proyecto en el que incluso cada alumno aporta su centro de interés. Intentamos ver de qué manera tiene encaje, salvo que sean de áreas muy diferentes, y ver cómo hacemos un proyecto en el que todos tengan cabida, ¿vale? Así que eso también se puede tener en cuenta. O bien trabajo por proyectos para todo el aula, o bien trabajo por proyectos solo para el alumnado de altas capacidades o alumnados que tengan un rendimiento superior. Tenemos pendiente incorporar los aprendizajes servicio, lo teníamos también planificado, pero el tema COVID ha impedido que lo que teníamos en marcha se pueda llevar a cabo, esperemos que se pueda retomar. Y luego toda esta parte curricular, que es cómo vamos a trabajar, qué tipo de tareas les vamos a proponer. Y como os decía, nosotros trabajamos con rutinas de pensamiento. Ellos tienen, cuando empiezan un tema, todo el alumnado, en este caso, no solamente el alumnado de alta capacidad, sabe que vamos a seguir una estructura, una manera de dar las clases, una manera de repasar, una manera de hacer ruedas lógicas en las cuales todos se ven beneficiados y en la que todos saben que tienen que participar y que pueden participar y que va a ser muy bien valorado lo que llamamos las preguntas estrella o las preguntas fuera del cajón. Y esto no es más que darles la oportunidad de que aquello que se les pasó por la cabeza y que tienen dudas y que quieren, tienen esa curiosidad, sepan que se les va a dar respuesta. Esto es muy importante. Cuando un alumno es inquieto y tiene curiosidad, hay que decirles que tiene espacio para ser curioso y para darle respuesta. Hay veces que no se les puede dar en el momento y simplemente les decimos, vale, esa pregunta estrella la vamos a apuntar o vamos a diseñar una zona de la clase para que luego investiguemos sobre ella, tú y el resto de alumnos, ¿vale? O la pregunta fuera de la caja, que es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos dando en ese momento, pero que su cabeza ha conectado con otras cosas. Y dices, ah, pues fantástico, esto también lo vamos a investigar luego, ¿de acuerdo? Y muchas veces la tarea que les damos para casa es la de que investiguen sobre las preguntas estrella o sobre las preguntas fuera de la caja. ¿Qué pasa? Que esto no es una medida solo para el alumnado de altas capacidades. Esto hace que todos los alumnos estén conectados, tengan ganas de preguntar porque saben que se les va a dar respuesta. Se fomenta, se valora y se puntúa. Se les da un reconocimiento porque su cabeza esté en marcha. Es decir, siga la rutina de pensamiento y además tengan esta curiosidad saciada y que nosotros vamos a dar respuesta. También hay que introducir como medida curricular una buena evaluación, como decía Juan Carlos hace un momento. Es fundamental el tipo de evaluación que hacemos y que ellos sientan que no solamente se les va a evaluar a través de un examen. El examen tiene que ser una prueba más, si lo queremos hacer, ¿de acuerdo? Pero el alumnado tiene que saber que se les va a evaluar a través de la participación en clase, a través de las actividades que nos proponen, a través de otra serie de actividades que les tenemos que proponer. Que ahora os voy a explicar algunas ideas de lo que nosotros hacemos y de lo que tomamos buena cuenta de ello. Y además se les tiene que ir introduciendo la cultura de la autoevaluación y de la coevaluación. Es decir, los alumnos, cuando empezamos dentro de las rutinas de pensamiento, cuando empezamos un tema, ellos saben que tienen que autoevaluarse y ver qué es lo que saben de ese tema. Y tienen que comprobar que cuando han acabado el tema, su aprendizaje ha mejorado, es decir, vuelven a retomar la autoevaluación. Pero también les pedimos muchas veces que hagan un feedback entre ellos. Si han trabajado en equipo, el propio equipo les tiene que dar referencia de cómo les han visto y de dónde pueden mejorar. ¿Vale? Con lo cual, la importancia de la autoevaluación y de la coevaluación tiene que estar ahí y que el profesor les dé el feedback de lo que están haciendo bien y de dónde pueden mejorar. Para eso es muy importante el que tengan claro al inicio del tema qué es lo que vamos a esperar de ellos, el que sepan los logros que pretendemos conseguir, porque muchas veces pensamos que ellos, por ciencia infusa, saben de qué les vamos a evaluar y saben qué es lo que esperamos de ellos. Y muchas veces caemos en el error de pensar que cuando ven el tema es sobre eso, sobre lo que les vamos a evaluar. Estamos cayendo en casi el libro examen, libro examen. Y no es así. Ellos tienen que saber qué tienen que aprender, qué proceso tienen que mejorar, si tienen que aprender a manejar el ordenador, si tienen que aprender a expresarse adecuadamente, en fin, qué les vamos a pedir aparte de lo que son los conocimientos propiamente dichos. Y para eso les damos un listado de logros o una checklist que tienen que tener al principio y sobre la cual van a retomar
al final para que ellos vean si lo han logrado o no, y de vez en cuando les decimos, oye, ¿vais viendo si los logros que os vamos a pedir estáis trabajando sobre ellos? Y de esa manera les estamos implicando en que formen parte de su propia evaluación y de su propio aprendizaje. Cuando les personalizamos el aprendizaje, son esta serie de ejercicios que os estamos diciendo, es decir, que sepan que van a tener una serie de batería o de diferentes ejercicios, cada uno, para que estén estimulados y estén motivados, ¿vale? Y sobre todo eso, el que tengamos expectativas de que van a trabajar y de que esperamos algo importante de todos y cada uno de ellos, no solamente del alumnado de altas capacidades, ¿de acuerdo? Para ello se utilizan una serie de variedad de recursos dentro del aula y, bueno, pues también tratamos de que esos recursos no solamente se ciñan al espacio aula, sino que muchas veces trabajamos dentro del recreo. Por fin de este curso hemos podido poner en marcha un proyecto de patios dinámicos, de patios educativos que tuvimos que parar cuando empezó todo el tema del COVID, en el cual les estamos diciendo que hay una serie de juegos a los que pueden jugar y a la que pueden jugar todos, porque todos tienen las mismas capacidades. Y les damos una batería de juegos motrices y juegos tradicionales que van rotando sobre ellos en función de la organización que tenemos durante la semana, con lo cual estamos convirtiendo el patio en un recurso más, en un espacio más para que todo el alumnado esté atendido. También tenemos puesto en marcha un pequeño huerto escolar y unos jardines verticales, de manera que el aprendizaje también salga fuera del aula y sea un aprendizaje práctico. Cuando se usan las nuevas tecnologías y van a otro espacio, yo a veces que me encanta verles por los pasillos y verles en el suelo del pasillo y por diferentes grupos, porque ahora con más cuidado por el tema de las distancias, pero antes lo hacíamos y el pasillo se convertía en un espacio más para que se trabajase en equipo y para que cada uno estuviera trabajando a lo mejor diferentes actividades. Dentro del aula había unos trabajando unas cosas y en el pasillo o en otro espacio había otros trabajando otras, con lo cual los recursos tienen que ser múltiples y variados y ir a la tendencia de utilizar la gran mayoría de los espacios del centro para atender al alumnado. Bueno, algunos de los proyectos que nosotros tenemos dentro del centro y por los que empezamos a hacer pequeñas transformaciones son los que os voy a explicar muy brevemente. El proyecto Innove era un proyecto por el cual empezamos a implicar a todo el equipo de profes, no solamente a alguno que a lo mejor ya tenía conocimientos de estas capacidades, sino que dijimos, chicos, la atención inclusiva tiene que ser de todo el equipo de profes. Yo tengo la fortuna de tener un equipo de profesores que estamos muy unidos, muy coordinados y que nos implicamos mucho todos. Esto es una fortuna, no siempre se tiene, pero yo cuento con este gran tesoro y eso hace que los proyectos pues salgan más fácilmente y que sé que modificar o cambiar alguna cosa o transformar, pues ese cambio se pueda dar más rápido. Este proyecto no era un proyecto específico de alumnado de altas capacidades, sino que tenía que ser un proyecto más ambicioso, en el cual todo el alumnado que fuera más ligero, que fuera rápido y que no queríamos que se estuviera aburriendo, tuviera otro tipo de actividades, otro tipo de cosas que hacer, que no fuera el repito, repito, repito. Y esto estaba dentro del aula. ¿Cómo lo hacíamos? Pues con rincones de extensión curricular, que llamábamos. Es decir, cuando el alumnado había acabado lo que estábamos dando en ese momento, sabía que tenía una zona de la clase en la cual tenía una serie de recursos o una serie de actividades que trabajaban atención, razonamiento lógico, retos, trabajaban a lo mejor con acertijos, con lo cual saben que tienen ahí algo que les está esperando. ¿Qué nos pasaba? Que muchas veces querían acabar muy rápido porque les gustaba mucho ir al rincón y quedamos quietos. Tenemos que comprobar que cuando están yendo a ese rincón de extensión curricular, tienen que haber hecho el trabajo y lo tienen que haber hecho bien y a partir de ahí es cuando se pueden beneficiar de este otro tipo de actividades. En este caso no buscábamos el que el alumnado fuera a cursos superiores, sino que pudiera profundizar sobre diferentes aspectos dentro del aula. Y esto lo hacíamos a través de los trabajos, utilizando el trabajo cooperativo y el trabajo por proyectos. Entonces ahí todos juegan un papel fundamental y muy importante, ¿vale? A mayores luego sí que es verdad que el alumnado de altas capacidades, cuando está dentro del proyecto Innove, tiene su momento específico de enriquecimiento curricular, ¿de acuerdo? En el cual es cuando van con el profe especialista a trabajar
pues aspectos emocionales, habilidades sociales, les ayudamos con organización, porque muchas veces son muy caóticos y quieren ver aquí y aquí y aquí, pero luego cuando tienen que plasmarlo dentro de un proyecto no tienen habilidades suficientes. Entonces trabajamos siempre con nuevas tecnologías, trabajamos siempre por proyectos, pero les ayudamos a esta otra serie de habilidades que tienen que ir mejorando. Este proyecto también les da la posibilidad de que hagan un trabajo de investigación o de proyecto de investigación individual y luego proyectos de investigación colectiva dentro del aula. Esto ya lo he explicado. Bien. Después de este proyecto que supuso como un pequeño trampolín hacia la atención del alumnado de altas capacidades, vinieron otros que igual buscaban atender al resto de alumnado, no solamente al alumnado de altas capacidades. Entonces sacamos adelante el proyecto MIPE, que son esas, las iniciales de lo que nosotros consideramos como las cualidades más importantes, que es pensar en la educación en mayúscula. ¿Qué tiene este proyecto MIPEQUE? Pues sirve de ideas para otros centros. Pues se basa como en tres pilares fundamentales. Nosotros tratamos de que todo el alumnado tenga una educación en pensamiento crítico tan importante en los momentos actuales que estamos viviendo, en el que muchas veces consumimos información sin ser capaces de pensar si hay otras maneras de ver las cosas. Aquí pensad que el alumnado de altas capacidades es un gran aliado, porque normalmente su pensamiento divergente, su manera de concebir la realidad, nos ayuda a darle siempre otra perspectiva a las cosas y a plantearnos preguntas dentro del aula que son muchas veces retos, ¿no? Pero esto lo intentamos educar a todo el alumnado. También para nosotros es fundamental la educación emocional e insistimos muchísimo en que tiene que haber una convivencia positiva y un clima positivo de aula y de centro. Y trabajamos mucho con ellos todo el tema de reconocimiento de las emociones y el cómo tienen que comportarse adecuadamente, formamos mediadores y trabajamos un montón todo esto. Y luego el tema de la creatividad. Como os imaginaréis, esto es algo que necesitan trabajar todos los alumnos, el alumnado de alta capacidad con mucho más motivo, porque su cabeza necesita sacar todo eso que llevan dentro. Pero el resto de alumnado también, y buscamos diferentes actividades, y son actividades transversales que no tienen un momento determinado para que trabajen también el tema de la creatividad. Lo que hacemos es organizarlo normalmente por trimestres. En el primer trimestre se incide mucho en el tema de educación emocional. Lo hacemos sobre todo porque suele ser cuando se ha incorporado alumnado nuevo y entonces nos sirve también para hacer actividades de cohesión grupal. Y luego en el segundo trimestre solemos trabajar todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y en el tercero la creatividad. Pero yo os digo que muchas veces es algo que va surgiendo y que el profesorado sabe que en cualquier momento puede tirar de ello. La mañana la empezamos bailando y es un baile que está creado por los alumnos. Ellos eligen la música y crean el baile. Y cuando podíamos movernos por las clases, lo que hacía es que el grupo de referencia que había creado el baile va por los diferentes grupos para enseñarles el baile a otros compañeros. Les estamos dando la idea de que hay que respetar, de que la creatividad es buena, de que los mayores enseñan a los pequeños y los pequeños a los mayores, y de que empezamos la mañana pues de forma muy positiva. Esto es algo que es muy divertido. A las 9 de la mañana no suena ningún timbre, sino que suena música. Ahora en cada clase suena una música diferente, porque como no podemos movernos, pues cada grupo tiene su música y tiene su baile. Pero cuando podemos movernos es algo muy, no sé, entrañable, porque les vas viendo eso cómo van y están deseando este momento del baile. Y creemos que la música tiene mucho poder para transmitir muchos valores. Cuando suben del recreo, vuelve a escucharse música en nuestro cole, pero en este caso suele ser música relajante, porque lo que hacemos es decirles, venís alterados del recreo con la adrenalina a tope y tenemos que volver a retomar la atención y la concentración para la segunda parte de la mañana. Entonces, o bien escuchamos música relajante o les ponemos audiciones guiadas de mindfulness para que puedan retomar la atención y aprovechar la segunda parte de la mañana. Hay a muchos alumnos que esto les viene especialmente bien porque son alumnos que vienen eso, a lo mejor tenemos alumnado con TDAH, alumnado con otro tipo de dificultades que necesitan también volver a captar la atención para la segunda parte de la mañana. Como os decía, trabajamos por rutinas de pensamiento. Sobre todo lo tenemos centrado en el área de ciencias sociales y en el área de ciencias naturales. Y sobre todo incidimos en que tienen que aprender a aprender, en que tienen que controlar sus pensamientos, en que tienen que tener cabida para un pensamiento divergente, en el que tienen que saber que pueden pensar de diferente manera y que les vamos a dar respuesta.
Y aquí es donde os decía que siempre cuando estamos trabajando dentro del proyecto MIPEQUE hacemos un ejercicio de autoevaluación y de coevaluación. Entonces ellos ya saben que cuando van a empezar el área de ciencias sociales o ciencias naturales tienen una estructura en la que se va a dar el tema, en el que se van a dar una serie de rutinas y en el que luego eso tienen que tener su mente activa, con curiosidad, y se van a evaluar y coevaluar para que eso sea más rico. Y luego la manera que tenemos de seguir este proyecto MIPEQUE en secundaria es a través del proyecto Soft Skills, que lo que busca es irles preparando para la siguiente etapa que van a vivir, y es el que tengan habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, que sean capaces de resolver conflictos, que sean capaces de comunicarse, con lo cual es la manera de continuar este proyecto en la etapa superior. Y queríamos dar un paso más allá y dijimos, bueno, en infantil ya trabajábamos por proyectos, trabajábamos con ambientes de aprendizaje y dijimos, ¿y por qué no? Pero claro, hay que adaptarlo a la etapa de primaria. Entonces diseñamos ambientes de aprendizaje que tienen un hueco todas las semanas adaptado, y es lo que llamamos pequerretos, que se dan en primero y segundo de primaria, ciencias por un tubo y pequeños periodistas que se dan de tercero de primaria en adelante. Entonces, lo que hacemos es trabajar cuando hacemos los pequerretos, son la lengua y las matemáticas desde un punto de vista diferente, manipulativo, experimental, en el que ellos sientan que hay otra manera de aprender, que esté muy vinculado con la realidad y que estén jugando. Entonces, los pequerretos los hacemos, ya os digo, en el área de lengua y en el área de matemáticas. A partir de tercero de primaria se trabaja en todas las áreas. Trabajamos las ciencias por un tubo en matemáticas, en ciencias sociales, en ciencias naturales, y el taller de pequeños periodistas es para trabajar todo lo que tiene que ver con la lengua. Y ahí buscamos que la parte más importante sea la de que sean capaces de elaborar buenos mensajes, que sean capaces de tener una buena comunicación verbal, una buena comunicación escrita, y se insiste muchísimo porque nos parece que es una de las habilidades más importantes que tienen que desarrollar para ahora y para el futuro. El otro día me encantaba porque me pasé por sexto de primaria y me les vi encima de la mesa y de las sillas. Y le dije a la tutora, pero ¿qué es esto? A mí me recordó a la película de, bueno, no me saldrá ahora. Uf, se me ha quedado en blanco. Ah, bueno, si luego me viene a la cabeza o alguien se acuerda, bueno, la veo capitán, mi capitán. Estaban subidos a la mesa porque había que ver las cosas de una perspectiva. Estaban trabajando la comunicación oral, la expresión oral, desde otra perspectiva diferente. Entonces, al final es lo que buscamos, que estén enganchados y que estén motivados, ¿vale? Que aprendan experimentando, que se base en aprendizaje cooperativo, que vuelvan otra vez a los proyectos y que aprendan desde las emociones. En la ciencia por un tubo lo que hacemos es experimentos, que todos los contenidos que han dado, o bien en matemáticas, o en ciencias sociales, o en ciencias naturales, que son susceptibles de que se puedan trabajar desde un punto de vista experimental o gamificado, tengan cabida un día a la semana también, ¿vale? Vale, ya voy a ir acabando. Eh, Como centro inquieto que somos y que seguimos con la sensación de que nos queda mucho por aprender y mucho por hacer todavía, tenemos retos. No pensamos que tengamos todo hecho con este tipo de alumnado. Nos queda mucho por hacer con el alumnado de altas capacidades y con el resto de alumnos, porque al final con cada alumno tú tienes que personalizar el aprendizaje. Entonces, tenemos como referencia al profesor Torreo y tenemos pendiente seguir programando pensando en la variedad del alumnado que tenemos, y tenemos que seguir viendo de qué manera podemos dar una respuesta diferenciada y una atención más personalizada. Tenemos que seguir indagando y buscando otro tipo de metodologías que permitan seguir combinando las metodologías tradicionales, de las cuales no hay que rehuir, a seguir utilizando otro tipo de metodologías activas. Tenemos que seguir pensando que nuestra escuela es una escuela integradora, que va más allá de lo que es el currículum que nos da la norma, sino que les tenemos que dar otra serie de vivencias, otra serie de valores en el que sean educados a lo grande, como yo digo, educar personas, aprender a convivir, aprender a ser, aprender a eso, a ser personas. Y luego también seguir indagando en esa enseñanza diferenciada que os decía, ya especializada para el alumnado de altas capacidades, en el que ellos tengan todavía más actividades más personalizadas. Yo cuando me reúno con las familias y con los alumnos que tienen altas capacidades, porque yo hablo con los propios alumnos para diseñar esa intervención,
les digo, chicos, esto es lo que ahora tenemos diseñado para este minuto, para este momento. Pues mira, hay algunos que les sirve eso, el tener actividades de ampliación dentro del aula. Hay otros que necesitan combinar eso con una aceleración parcial del currículum en otro nivel. Hay otros que además necesitan poder leer en determinados momentos, poder hacer otro tipo de actividades manipulativas porque estamos siguiendo una compactación. Hay otros que lo que hacen es un programa de investigación individual dentro del aula, otros que si podemos les hacemos trabajos de investigación grupal. Es decir, si os dais cuenta, lo importante es tener en la cabeza una serie de elementos, de herramientas, de tareas que a cada alumno le vengan bien en ese momento. Y digo en ese momento porque es muy habitual que yo me tenga que reunir o con los alumnos o con las familias o todos juntos en diferentes momentos del curso, porque lo que nos sirve para el primer trimestre, a lo mejor cuando llegamos a mayo hay que cambiarlo, porque se nos han desmotivado, porque tenemos diferentes centros de interés. Entonces, eso, que tengan la sensación de que siempre vas a estar ahí para darles una respuesta, aparte de todo esto que os he dicho, que como veis dentro del propio funcionamiento del día a día del centro, tienen un montón de proyectos y de recursos que se benefician ellos y todo el alumnado, que esto es lo importante, eso es la filosofía de la escuela inclusiva. Así que espero haberos dado una serie de ideas y de recursos. Creo que todavía tengo tiempo para si a lo mejor alguien tiene alguna pregunta que hacerme, pues estoy a vuestra disposición y si no, pues lo que ha dicho el moderador, me trasladáis vuestras inquietudes al correo electrónico y gustosa os podré dar respuesta. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención y si hay cualquier duda, estoy aquí para responderos.